Bien, hermano, amigo que me escucha, este es tu hermano Osmer González. El tema, ¿cuándo ocurrirá la primera resurrección? Y para empezar y para que usted vaya anotando datos con relación a este evento glorioso que esperaba la primera iglesia, lea conmigo en Juan capítulo 5, verso 28 al 29. Y vamos a desenmascarar a Satanás y sus mentiras. Y dice así: No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Vieron eso? Ahí tenemos un detalle, que cuando ocurre la resurrección de los muertos, toma lugar un evento. ¿Y cuál es? Escuchar la poderosa voz de nuestro Señor Jesucristo. Ya hay un detalle. Ahora, quiero que escuche a este predicador y vamos a dar una respuesta a la luz de la Biblia, para que sea la misma Biblia quien desenmascare a estos predicadores y a estas personas que seguramente no lo hacen con maldad, pero hay que enseñarles lo que dice la Biblia por el bien de todos ustedes. Y dice así: Proféticos diferentes. Son dos cosas totalmente distintas. Y en el arrebatamiento de la iglesia va a haber un cumplimiento profético bien importante que se llama la primera resurrección para los salvos. Todos los que murieron antes de la ¿Vieron, hermano? Este predicador está diciendo que la primera resurrección es el arrebatamiento, pero vamos a escuchar que nuestro Señor Jesucristo y el Padre Celestial y el ángel que le habla a Juan sea quien se exprese a la luz de la Escritura. Y antes que nada, quiero leerle aquí, en Juan capítulo 6, verso 40, lo siguiente. Y dice así: Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Vuelve Jesús aquí a mencionar un día, el día postrero. Y en este capítulo repite lo mismo en el capítulo 44, en el verso 44 y verso 54, nuevamente haciendo énfasis que nos va a resucitar en el día postrero. Ahora, si usted lee Juan capítulo 11, verso 24, Marta conocía esta gran verdad porque Marta le dijo a Jesús: Señor, yo sé que tú vas a resucitar a mi hermana Lázaro en el día postrero. Pero Jesús le quería dejar saber a Marta que él iba a hacer un milagro en ese momento. Pero no obstante, la resurrección de Lázaro sí va a ocurrir en el día postrero. Fue lo mismo que se le dijo a Daniel en el capítulo 12, verso 13. Se le dijo a Daniel: Daniel, tú vas a descansar y luego de la tribulación tan grande que vendrá, tú resucitarás. Y el ángel dijo en el capítulo 12, verso 2, habla nuevamente de la resurrección de los justos y de la resurrección de los injustos. Ahora, yo quiero que usted me acompañe en la lectura en este otro pasaje. Dice así, Hebreos 11, 35. En este pasaje, en este capítulo, mejor dicho, se habla de los héroes de la fe. Aquí es el salón de la fama de la Biblia. Y escuche bien lo que dice el verso 35. Y dice así: Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no acertando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. ¿Ves? Todos ellos esperaban la mejor resurrección. Y escuche lo que dice Pablo, el maestro de los gentiles, en los dos versículos finales, verso 39 y verso 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Usted escuchó bien, ahí Pablo está diciendo que tanto los primeros creyentes, Abraham, David, los profetas, no van a resucitar y no van a obtener la promesa antes que nosotros, sino que todos al mismo tiempo seremos ¿qué? Glorificados, porque en este pasaje se habla del galardón. ¿Y cuál fue la promesa? Si usted lee Primera de Juan, capítulo 2, allí en uno de sus versículos se nos habla de que la promesa que Dios nos hizo es la vida eterna. Por lo tanto, si el ángel le dijo a Daniel que en el último día, luego de la tribulación, será la resurrección de los muertos, vuelve Pablo aquí y confirma esas palabras, pues usted tiene que tener cuenta, y todavía no hemos llegado al versículo que va a sepultar esta enseñanza. Como dicen por ahí, se le va a morir el gallo en las manos a 2 o 3. Así que ahora acompáñeme a este otro versículo. Ya está claro, hermano, que todos al mismo tiempo vamos a recibir ¿qué? La recompensa, la resurrección y las promesas, como dice Hebreos 11 en sus últimos
2 versículos. Ahora, acompáñenme en este otro verso. Y se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Y dice así: Te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. ¿Usted escuchó? Y en su reino. Aquí nuevamente se está hablando de la resurrección y de un tema que voy a tocar aparte, que se llama ¿dónde ocurre el tribunal de Cristo? Para que usted vea que el tribunal de Cristo no ocurre en los cielos. Ese va a ser el próximo live luego de este. ¿Ves? Y aquí vuelve y se lo hace un énfasis con relación a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Observe ahora para que usted vea que 2 de Timoteo 4.1 hace referencia a la resurrección de los muertos. Escuche bien Lucas 14:14. Palabras de Jesús y no de Osmer González. Escuche bien. Verso 14. Y serás bienaventurado, porque ellos no te lo pueden dar, recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Usted ve, nuevamente Jesús vuelve a hablar de un día donde todos resucitaremos masivamente. Ahora, vamos al libro de Apocalipsis antes de tocar 1 Corintios 15. Vamos al libro de Apocalipsis, pero no antes sin leer Filipenses capítulo 3. Filipenses 3:11. Y dice así: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahí está Pablo nuevamente afirmando y señalando nuevamente el día de la resurrección. Ahora conozcamos este día en palabras del ángel y en palabras del Señor Jesucristo. Observe Apocalipsis 20 y vamos a desenmascarar todas estas enseñanzas torcidas. No porque yo lo diga, sino porque la Biblia lo dice. E independientemente, no estamos juzgando la condición espiritual de estas personas que hablan esto, sino sus enseñanzas. Allá cada cual dará cuenta a Dios, pero estamos tocando con relación a sus enseñanzas. Así que vamos a leer Apocalipsis 20. Escuche todo lo que está pasando en el día 1 del milenio. No solamente la manifestación de Jesucristo y la resurrección de los muertos, sino también que están atando a Satanás, según el versículo 1, por 1000 años. Ahora escuche usted el verso 4. Escuche bien lo que dice aquí. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Qué le parece eso? Este predicador dijo que la primera resurrección es el arrebatamiento. Mas sin embargo, vamos a leer el verso 5 y el verso 6 para ver a quién usted le va a creer, a la Biblia o a él. Escuche bien el verso 5. Y dice así, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Usted escuchó? Bienaventurado, verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con él 1000 años. Ese es el día que le van a poner la corona en la cabeza a Filadelfia. ¿Usted entiende lo que es estas implicaciones? Este predicador dijo que la resurrección no ocurre al final, sino antes. Pero la misma Biblia dice que la resurrección masiva de justos ocurre al final. Y para que usted entienda, cuando este predicador está diciendo esas palabras, él está afirmando sin darse cuenta que la iglesia pasa por la tribulación. ¿Por qué? Porque aquí el ángel dice, no Osmer González, que en esta resurrección resucitan los decapitados por el anticristo, los que no se dejaron marcar con el sello de la bestia. Y por lo tanto, en el tiempo de ahora el anticristo no está manifestado. Pero cuando aquellas almas se expresaban en Apocalipsis capítulo 6, se expresaban pidiéndole justicia al Señor, ¿sabe quiénes eran esas almas? Si usted mira Apocalipsis 18:20, allí dice que cuando juzgan a la gran ramera, dice alégrate apóstol y profeta. O sea, que eran las almas muertas por el imperio romano. Y ellos le estaban pidiendo justicia a Dios. Y dice la palabra que quien destruye a Roma es el mismo anticristo cuando se le unen 10 reyes. Y eso usted lo puede encontrar en la misma escritura. ¿Ves? Entonces aquí está diciendo el ángel que solamente hay una resurrección de justo y una segunda resurrección de injusto. Y dice bienaventurado el que forma parte. Ahora, yo pregunto, ¿dónde en Apocalipsis antes de eso registra una resurrección? No la registra en ningún lado porque el ángel le explica a Juan
un orden cronológico de eventos. ¿Para qué? Para que usted no sea engañado. Por eso es que aunque Juan da saltos temporales, como en Apocalipsis 14, y vuelve y retoma lo mismo, hablando de la gran ramera en Apocalipsis 17 y 18, no pierde que la esencia del orden cronológico. ¿Por qué? Porque nada de esto va a ocurrir hasta que Dios juzgue al imperio romano, a Roma. ¿Por qué? Porque hay un asunto pendiente. Y en Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18, inclusive los primeros versículos de Apocalipsis 19, allí se nos menciona que Dios juzgó a la gran ramera y contestó la petición a los muertos. ¿A los muertos en quién? A los muertos en Cristo por causa del testimonio. Y cuando estas almas se expresaban en el capítulo 6, todavía no había expresado el gobierno del anticristo. O sea que estos muertos fueron antes de la gran tribulación, y Dios le está diciendo por medio de la profecía de los últimos tiempos a Juan, que también durante la gran tribulación se le iba a unir un sinnúmero de santos y de siervos de Dios que habían de ser muertos, igual forma que Pablo y que los apóstoles que murieron defendiendo sus convicciones. ¿Ves? Y Dios es claro con eso. Por lo tanto, si la Biblia habla que la primera resurrección de justos es al final, cuando Dios trae juicio sobre Roma, y es el mismo anticristo quien destruye a Roma por voluntad de Dios, pues entonces usted no invente que antes de eso hay una resurrección, porque no la hay. Y ya usted ve que por la palabra en esa resurrección forma parte los decapitados por el anticristo, y esa gente no se puede quedar fuera. ¿Por qué? Porque la fiesta es masiva, y Dios dijo en el día postrero que volvería a llamar a Israel esposa, y eso es otro tema cuando ocurre las bodas del Cordero, en un live aparte, para que usted entienda por la palabra cuándo y dónde ocurre las bodas del Cordero. Y Jesús lo explicó y usted no se dio cuenta, pero yo se lo voy a explicar en otro live. Tengo dos temas pendientes: dónde es el tribunal de Cristo y dónde ocurren las bodas del Cordero. Pero sigamos con este tema de la resurrección de los muertos. ¿Ves? Esa es la primera resurrección. Eso no lo dije yo, eso lo dijo el Señor. Por lo tanto, si tenemos el dato que con la voz de nuestro Señor Jesucristo los muertos escucharán su voz y saldrán de los sepulcros, ya sabemos que Jesús está citando Daniel capítulo 12 verso 2, cuando él mismo dijo en el versículo que le leí al principio de Juan 5, 28 al 29, que llegará el momento en cuando los muertos oirán su voz. Unos saldrán a resurrección eterna y otros a perdición. Pero sabemos que Apocalipsis nos brinda la información cuando es que resucitan los injustos, al final de 1000 años. Ahora, vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, y conozcamos más acerca de este asunto. Dice aquí, Primera Corintios 15, verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Y en el verso 44 y 43 dice así: así también, en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitarás en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitarás en gloria. Se siembra en debilidad, resucitarás en poder. ¿Ves? Aquí hay dos cosas en las que voy a hacer énfasis. Aquí Pablo está hablando de un orden cronológico de resucitado. Habla de Cristo, el primogénito de los muertos, luego las primicias, y para que usted entienda quiénes son las primicias, Apocalipsis dice quiénes son las primicias: los 144,000 sellados. ¿Ves? Y luego los que son de Cristo. Pero eso no quiere decir que ellos están resucitando antes de, sino que todos al mismo tiempo, como bien lo dijo Pablo, todos al mismo tiempo seremos resucitados. Solo que ellos van un poco adelante, al igual que los muertos van un poco adelante de nosotros, pero todos en su venida vamos a ser transformados. Y entonces Pablo aquí compara la resurrección de los muertos con la cosecha. Y Jesús dijo algo con relación a la cosecha. Y para que usted entienda estos términos, está hablando de fiestas solemnes de las trompetas. ¿Qué se hace con la fiesta número 7? Según Levítico, se trae la cosecha de fin de año, la cosecha final. ¿Ves? Cuando suena la trompeta, los ángeles recogen la cosecha, que es usted y que soy yo. Por eso en Apocalipsis 14:14 dice Juan que vio un hombre sentado en la nube con una corona de oro en la cabeza y una hoz en su mano. Y metió la hoz en la tierra y cegó, ¿qué? El fruto, porque ya estaba marudo. Eso es lo que significa: hasta que se cumplan el tiempo de los gentiles, entonces vendrá de Sión el libertador, quien perdonará los pecados de Jacob. ¿Ves? ¿Por qué va a suceder eso? Porque Pablo dijo en Romanos 11, verso 15,
que la resurrección de los muertos sucederá cuando Israel sea convertido. ¿Usted escuchó bien? ¿Por qué? Porque por en medio del endurecimiento de Israel, el evangelio y el perdón vino al mundo. Ahora, por medio de la reconciliación de Israel, va a ocurrir ¿qué? La resurrección de los muertos. Ahora vayamos a Mateo capítulo 13 para que usted entienda esto de lo que le estoy hablando. Y dice así, Mateo 13 del verso 39 en adelante. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino todo lo que sirve de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en un horno de fuego. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, que es una promesa al rey David en el Salmo 37, cuando Dios le dijo a David, David, el justo heredará la tierra para siempre. Y dice aquí en Mateo 13, 47, otra parábola más. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en la cesta, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Usted ve que esto mismo fue lo que Jesús afirmó en Mateo 25, capítulo 31 al 34, cuando habló que cuando Él venga con sus santos ángeles, Él va a separar los cabritos de las ovejas. ¿Ves? Y nuevamente Jesús hace un énfasis que en su venida, la que le pertenece, no conocer día y hora. Por eso es que usted cuando ve Mateo 24:3, allí se le pregunta a Jesús, dinos Señor, ¿qué señales hay de tu venida? Allí no se le preguntó, dinos Señor, ¿qué señales hay de la resurrección de los muertos o del arrebatamiento? Sino de tu venida. ¿Por qué? Porque la resurrección de los muertos le pertenece al arrebatamiento y el arrebatamiento le pertenece a la segunda venida, como no saber día y hora. Por eso que en el mismo Mateo 24 Jesús se centra en contestar la pregunta y dice más arriba, con relación a su venida, que será como los días de Noé, que nadie sabe el día ni la hora, ni aun sus ángeles que están en el cielo. Y las mismas palabras las afirmó en Hechos 1, versos 6 al 7, cuando dijo que Él nos tiene la potestad de conocer los tiempos y las sazones que están solamente en la potestad del Padre. Y aquí vemos Jesús haciendo una parábola de cuándo es que ocurre la resurrección de los muertos y cuándo es que Él va a recolectar la cosecha, como habla Pablo en Corintios 15, que le leí anteriormente. Ambos se conectan y están hablando del sonido de la trompeta 7. Por eso es que dice 1 Corintios 15, versículos 52 a 53, que os digo un misterio. A la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos implica que usted será transformado en un abrir y cerrar de ojos. Allí no dice que usted va a volar en un abrir y cerrar de ojos. Usted tiene que leer con entendimiento. Allí dice que usted será transformado en un abrir y cerrar de ojos. Y Juan comparte esta misma experiencia de Pablo en Apocalipsis 17, cuando dice que cuando suene la trompeta número 7, entonces se consumará el misterio anunciado por los profetas. ¿Cuál misterio? El misterio de la resurrección de los muertos. Ese es el misterio más grande de las Escrituras, el misterio de la resurrección de los muertos. ¿Ves? Y allí Juan se complementa con Pablo hablando del sonido 7. Por eso es que cuando Pablo dice a la final trompeta, significa una secuencia de trompetas. Por lo tanto, si Apocalipsis te habla de 7 toques de trompeta, quiere decir que la trompeta 7, como dice Apocalipsis 11:15, es la que trae ¿qué? A Jesús a la tierra. ¿Para qué? Lea el verso 18 de Apocalipsis 11. Para reinar y dar el galardón desde a los niños, a los profetas, apóstoles, santos, a toda clase de personas. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús dijo que aún las embarazadas y los niños estarían viendo las señales. ¿Ves? Y eso no son palabras mías, eso son palabras de Jesús. Por eso Él dijo que si no acorta los días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, mira a ver cuánto le ama a usted, serán acortados. Y entonces aparecerá la señal en el cielo, el Hijo del Hombre viniendo con poder y gloria, con los ángeles de su poder, a arrebatar ¿quiénes? A los que se encuentran en los extremos de la tierra. ¿Por qué? Porque la fiesta de la trompeta, que es cuando va a ocurrir la resurrección de los muertos, es una fiesta judía, pero más que una fiesta judía, es la fiesta del Señor de Jehová.
Según Levítico 23, estas son mis fiestas, dijo el Señor. Por lo tanto, Jesús murió en una fiesta judía, resucitó en una fiesta judía, el Espíritu Santo vino en una fiesta judía. La resurrección de los muertos va a ocurrir en una fiesta judía llamada Yom Teruah, el día de trompeta, el día de la convocación, para que los ángeles recojan que el fruto que somos nosotros, los hijos de Dios. Nosotros somos esa cosecha final. Por lo tanto, la fiesta de Yom Teruah es una fiesta judía también. Y Dios no celebra fiestas gentiles. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Cuando la Biblia habla de resurrección y compara la resurrección con una ciega, te está diciendo en palabras simples que tiene que ver con el día de la trompeta. Porque el día de la trompeta habla de eso. De traer ¿qué? La cosecha final. Y usted no se puede inventar a traer culturas de Israel modernas con relación a 100 toques o tantos toques, cuando usted tiene que mirar que la cultura de Dios es la cultura de la Biblia. Si lo que está en la Biblia no lo dice, no meta 100 toques de trompeta, porque la Biblia no te habla de 100 toques de trompeta. La Biblia te habla de 7 toques. ¿Por qué? Porque en cada luna creciente, cada principio de mes, el pueblo de Israel sonaba el shofar para que los israelitas conocieran las estaciones y así saber cuándo celebrar Pentecostés, Pascua e inclusive la fiesta más sagrada, Yom Kippur, que son 10 días después de Yom Teruah, de la fiesta 7, y ocurre entre septiembre y octubre. ¿Cuál de esas es? ¿Cuál septiembre y octubre es? Yo no lo sé, pero el Señor señaló el otoño como su apercibimiento. Ahora yo quiero que usted lea conmigo lo siguiente, y dice así: Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Vieron eso? Aquí Pedro, que caminó con Jesús, no yo, Mel González, Pedro dice que cuando Jesucristo venga como ladrón, tiene como resultado un evento que no va a escapar de la vista de ninguna persona en el mundo, y tiene un resultado catastrófico para aquellas personas que hacen lo malo. ¿Vieron eso? Entonces, es por eso que Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo le verá, los que le traspasaron, refiriéndose a la nación de Israel y al imperio romano. ¿Ves? Y ahí, si usted lee segunda Tito capítulo 2, verso 13, dice lo mismo, esperando la esperanza bienaventurada de la venida del Señor Jesucristo. Al igual que Hebreo 10:37 dice que el que ha de venir vendrá. Como también dice en Primera de Corintios 1, capítulo 1, verso 7, dice lo siguiente: de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? En todos los pasajes que yo le estoy leyendo, todos estaban esperando la segunda venida. Y hay gente que se inventa que si usted cuenta 7 años, usted va a saber el día y la hora. Más con esto le están diciendo a Jesús mentiroso, porque Jesús dijo que el día y la hora de la venida del Hijo del Hombre nadie la sabe, ni los ángeles, ni siquiera Él, solamente el Padre Celestial. Por lo tanto, Apocalipsis dice que el gobierno del Anticristo son 3 años y medio, y que las plagas tienen un espacio cada una de 5 meses. Cada 5 meses ocurre que un toque, y eso suma 35 meses. Y 35 meses es el equivalente a 3 años y medio. ¿Ves? Usted tiene que saber matemática, tiene que saber geografía, porque Apocalipsis habla de lugares geográficos como el río Éufrates, el monte del templo, Roma. ¿Ves? Y usted tiene que conocer esa cosa para que usted ubique dónde están ocurriendo los juicios de Dios. Entonces, si usted va conmigo a Santiago, capítulo 5, verso 7, allí vuelve Santiago y habla que compara la venida del Señor con la paciencia que debe tener un agricultor cuando siembra semillas en la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor va a venir. ¿Ves? Y esa era la esperanza de los primeros cristianos. Por eso en Oseas capítulo 6, verso 2 se nos dice que se nos dará vida en él luego del día 2 de Dios. Son 2000 años. ¿Ves? Y ya estamos 2000 años desde la muerte de Cristo. Por lo tanto, es el tiempo de la resurrección de los muertos. Y si usted lee Isaías 26, vaya conmigo, vamos. Mire lo que Pablo está citando en Isaías 26, verso 17 en adelante. La mujer de parto, con los dolores de parto. Esto fue lo que Pablo citó en 1 Tesalonicenses 5 en adelante. Y dice así: como la mujer encinta cuando se acerca en alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz
y ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito. Por un momento, entre tanto pasa la indignación, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. ¿Ve? Aquí, en Isaías 26, Dios está diciendo por medio del profeta Isaías que antes de la resurrección de los muertos, escuche bien, ya Israel ha experimentado muchos dolores de parto con Hitler, el emperador Nerón, han pasado muchas circunstancias con los árabes, con la revolución islámica, y han pasado muchas, inclusive hasta este tiempo, pero ninguna de ellas ha traído la resurrección. Pero aquí está diciendo el profeta que va a venir un momento de dificultad y van a experimentar dolores de parto, y dice que los muertos van a despertar y van a cantar porque saben que se acerca la resurrección de los muertos. Y esto es lo mismo Apocalipsis 19, 1 y verso 2, cuando dice que en el cielo se alegraron quienes, los que estaban allá arriba vestidos de blanco, que eran las almas. ¿Por qué? Porque recibieron la noticia de que la gran ramera fue destruida y se preparaban para el llamado final para celebrar las bodas del Cordero aquí en la tierra. ¿Ves? Y eso lo voy a explicar en un live. Entonces dice aquí que los muertos despertaron y están contentos. ¿Por qué? Porque aunque en la tierra de los vivos hay judíos creyentes escondiéndose en sus aposentos, o sea que Dios está delegando la responsabilidad en las personas en esconderse. ¿Por qué? Porque Dios está saliendo de su guarida para destruir la tierra. Y es lo mismo que usted ve en Apocalipsis 18:4, cuando van a destruir la gran ramera, el ángel le dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. ¿Por qué dijo eso el ángel? Porque es sencillo, hay gente todavía de Dios que están en la tierra, y cuando dice salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, derrumbaron a aquellas personas que dicen que esos que están ahí son pecadores que se quedaron, mas la misma Biblia dice en Apocalipsis que no son pecadores, son gente que Dios se alegra de llamarle pueblo mío. Por eso es que cuando en la trompeta número 5 en Apocalipsis 9:4, Dios da la orden de que las langostas no ataquen a los sellados. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos están en la tierra, y si ellos con esas cualidades que yo invito a ver en mi live, los sellados por Dios, para que usted conozca las 23 cualidades que tienen estas personas que atraviesan la gran tribulación, que si usted tiene cualidades mejor que ellos, usted sería mejor que los apóstoles y que Pablo, porque esas cualidades que ellos tienen son las mismas que tenían los apóstoles. Y usted ni yo somos mejores que ellos. Y eso hay que reconocerlo. Esos son los élites, esos son el Salón de la Fama, y esas personas van a recibir un galardón más grande que nosotros porque ellos pasaron persecución y circunstancia para poder llevar el mensaje de esperanza que le costó la vida. Entonces aquí usted puede ver en Isaías que habla otra vez de la resurrección en este capítulo 26, y puede ver en el Salmo 17:15 que el salmista habla también de la resurrección también. ¿Ves? Y donde quiera que usted se meta va a encontrar textos, inclusive en el libro de Job, que hablan de la resurrección. Y ahora usted sabe cuándo es la resurrección de los muertos. ¿Cuándo fue que yo le dije? ¿Fui yo? No. Acuérdese de eso, fue el ángel. Y dice Apocalipsis 24 que la primera resurrección tiene lugar al final, y forman parte de esa resurrección los decapitados. Y en esa resurrección resucitan también las almas de los apóstoles y de todos los que han sido muertos durante el tiempo de Jesús hasta el presente. Así que este es tu hermano Osmer González. Yo espero que usted entienda que la venida del Señor Jesucristo, en esos versículos que le leí, le pertenece no saber el día y la hora, y también le pertenece el arrebatamiento, y el arrebatamiento, que es la convocación con la voz que dijo Jesús, que vendrá un día en que los muertos oirán su voz, y ese día ellos van a despertar. Y usted ya tiene un dato, cuando usted reúne ese rompecabezas, sencillo, tiene lo que le dice Apocalipsis 20, la resurrección de los muertos. No se la pierda por nada, hermano.